La Biblia, gracias a Dios, la podemos tener en muchísimos dispositivos, ya sea, bueno, hasta en el mismo televisor, computadora, teléfono, beeper. Bueno, en el beeper no, eso no funcionaría muy bien. Pero sí, busquemos nuestras Biblias porque hoy vamos a leer un pasaje en el libro de Lucas. Pero también lo podemos ver en una presentación que tengo. Si me dan un segundo, la voy a abrir para que lo leamos juntos. Bueno, muy buenas noches otra vez y por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran gozo, a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Como comienza el pasaje que leímos, estaba Jesús caminando de camino a Jerusalén. Y en esto pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria era una parte era parte de Israel, pero era una ciudad donde vivían unos o aquellos judíos que en un tiempo atrás habían alejado de las costumbres de todos los judíos. Ellos creían de que se debía adorar en un monte, ¿verdad? Y en realidad también se habían casado con personas extranjeras. Y los samaritanos y los judíos en realidad como que chocaban, ¿verdad? Ellos no se llevaban bien. Pero claro, vemos en el pasaje de que estos 10 leprosos, ¿verdad? Entre ellos había un samaritano. Entre ellos eran iguales. Todos estaban enfermos con esta enfermedad que les estaba afectando la piel, ¿verdad? Y entonces al entrar a la aldea, ¿verdad? Estos 10 hombres leprosos se paran de lejos y le hablan a Jesús. Es interesante de que ellos se paran de lejos, ¿verdad? Porque la lepra en realidad era una enfermedad contagiosa que afectaba la piel y los nervios de las personas, haciendo que poco a poco perdiera el sentido en algunas partes y en graves casos aún perdían parte de su cuerpo, ¿verdad? Y por esta razón estos 10 leprosos se paran de lejos. Y eso también era en realidad normal. Esto era un mandato que se encontraba en la escritura, ¿verdad? El mandato era, que se encontraba en Levítico, de que estas personas iban a ser expulsadas del campamento, ¿verdad? Y en realidad tenían aldeas específicas donde ellos vivían. Y así se protegía en realidad el pueblo de ser contagiado también por esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, esto significaba de que estas personas eran puestas en un lugar separado, alejados de su pueblo,
alejados de su hogar, de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, etcétera. ¿Verdad? Básicamente lo que ellos tenían eran entre ellos. Y este es el estado en que estos hombres estaban viviendo cuando vienen delante de Jesús. Y por esta razón es que primero que hacen, se paran lejos, ¿verdad? Ya que Jesús ya había entrado en la aldea. Ahora, este pasaje y esta confrontación, ¿verdad? De los 10 leprosos y Jesús es un claro símil o es bien similar a la relación que existe entre el mundo actual y Dios. Es bien similar en la relación que existe en el mundo y Dios. La Biblia nos habla de que el mundo también, la humanidad, padece de una enfermedad que les ha alejado por completo de Dios. Esta enfermedad es el pecado. La Biblia nos menciona y nos dice que todos hemos pecado. Todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Lo vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también nos menciona de que nos hemos desviado, que no hay nadie en este mundo en realidad que haga lo bueno. Dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez puede estar ahí sentado diciendo, bueno, tratando de justificarse, diciendo, yo soy una persona buena en sí. Yo hago cosas buenas. Y en realidad que no lo dudo, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen muchísimas cosas buenas, humanitarias, allá afuera, ¿verdad? Pero la Biblia nos menciona claramente que los estándares de Dios son demasiado altos, son muy altos, al punto que Jesucristo mismo menciona en Marcos 10:18, Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno, nadie, sino solo uno, Dios. Ahora, con esto en la mente, usted, amigo que nos escucha, ya sea aquí en el Zoom o en Facebook o en YouTube, ¿puede usted pararse delante de Dios y decirle a Dios, yo soy Dios, una persona buena? Yo soy una persona que nunca en mi vida he mentido. Soy una persona que nunca en toda mi vida he tomado algo que no me perteneciere, ya sea una cosa, ya sea el tiempo, ya sea, nunca lo he hecho. Puede decir también de que nunca me he enojado. Nunca me he enojado con mi vecino, con mi prójimo, con mi compañero, con mi esposa. Nunca, Señor, he tenido pensamientos mal. ¿Puede usted pararse delante de un Dios, como dice Jesucristo, que es bueno sobre todo, y poder decir esto? La Biblia nos declara que no hay nadie en este mundo que no haya cometido ninguna de estas cosas. Basado en la ley de Dios, todas estas cosas que hemos leído son pecados y muchas más que aún no he mencionado. Y la Biblia es clara cuando dice que todos hemos faltado a la ley de Dios. Este es el estado del hombre, con una enfermedad espiritual crónica, con una enfermedad espiritual que es el pecado. Y este estado, en el lugar donde estamos, hace de que nosotros ahora estemos que destituidos, que hayamos sido despedidos, expulsados, excluidos de la gloria de Dios.
Vemos a estos 10 leprosos, ¿verdad? Parados ¿dónde? Cerca de Jesús. No, tenían que estar lejos. Y así el mundo está lejos, está apartado de Dios. Pero aún así, si seguimos en el pasaje, estos hombres parados de lejos alzan sus voces y le ruegan a Jesús. Jesús, maestro, ¿qué le dicen? Ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban, que mientras iban, fueron ¿qué? Fueron limpiados. Qué hermoso pensar en este pasaje. Pensar en cómo estos hombres en realidad estaban sin esperanza, lidiando con una enfermedad en su cuerpo física que no tenía ningún tipo de cura, ningún tipo de tratamiento. Estaban por sí solos y desesperados, sin nada más que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Llegan a acudir a la misericordia del Maestro, llegan a acudir a la misericordia de Jesús. Y el Maestro, que es bueno, y Jesús realmente que lo es bueno, les sana. Y los 10 confían en lo que Jesús dice. ¿Y qué hacen los 10? Se van, se muestran delante del sacerdote y ven todos que fueron ¿qué? Limpiados. Ven su cuerpo, ven sus llagas y ven de que han sido completamente limpios. Y en realidad de que así como Jesús es misericordioso, Dios es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso y lo continúa siendo hasta en el día de hoy. Dios es un Dios de milagros y lo continúa siendo hasta el día de hoy. Hay una canción en inglés de Matthew West que se llama Walking Miracles, que se llama Milagros Andantes. Y voy a leer un poco de la canción, bueno, la mayoría de la canción en realidad. Dice así: déjame contarte sobre William. Esto es el cantante en la letra de su canción. Déjame contarte sobre William. Ha estado peleando batallas desde el primer día. Los médicos dijeron que su vida había terminado, sí, antes de que comenzara. Dijeron que nunca caminaría, pero ahora camina. Dijeron que nunca hablaría, pero ahora habla. Supongo que podríamos decir de William que es un milagro que vive, respira y camina. Y ahí está Verónica, continúa el poeta, con un cartel, con un rótulo en la segunda fila. Dijo, incluso mi cáncer no pudo evitar que fuera a tu concierto. Supongo que nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. Pero el año siguiente nos volvimos a encontrar. Supongo que podrías decir que ella es un milagro que vive, respira y camina. Oh, es el coro de la canción, están a nuestro alrededor donde quiera que vayamos. La prueba de que nunca debemos perder la esperanza, porque servimos a un Dios que vuelve lo imposible en milagros que viven, respiran y andan. Esto es para el luchador, continúa el cantante, que está celebrando 6 meses limpio por el matrimonio que terminó, pero de alguna manera Dios redimió. Cualquiera que haya estado entre la espada y la pared solo para descubrir que hay un Dios que nos está haciendo a todos en milagros que viven, respiran y andan. Déjame contarte de ti, continúa. Sí, tú, ¿sabes que eres increíble? Una obra maestra en 1 millón que está en proceso. Podrías pensar, yo no.
Pero cada respiro que respiras está diciendo que tú eres un milagro que vive, respira y camina. Oh, dice el coro, están a nuestro alrededor, donde quiera que vayamos, la prueba de que nunca debemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que vuelve lo imposible en milagros que respiran, en milagros que viven, respiran y caminan. Este Dios misericordioso continúa obrando y lo hace por todo el mundo. Lo hace cada día, cada hora, en cada minuto, en cada segundo, en cada milésima de segundo. Él está obrando y Él está haciendo milagros. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haces que salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Toda la creación de Dios se beneficia de sus milagros, de su misericordia. Toda la creación, toda puesta de sol y todo amanecer que veamos, cada respiración que damos, todo lo que disfrutamos a nuestro alrededor en realidad es un milagro de Dios y del cual nos beneficiamos todos. No uno, no el otro, todos. Con todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Podemos pensar, tal vez, amigo, oyente, en todas las oraciones o todas las peticiones que han sido contestadas en este año que pasó, especialmente con esta situación de la pandemia. Así como estos hombres leprosos, ¿verdad? Muchas personas fueron sanadas, ya sea del COVID o de otra enfermedad. Otras fueron cuidadas, ¿verdad? Constantemente estamos orando, Señor, protégenos también de la enfermedad. Y conocemos de personas que estuvieron hospitalizadas por mucho tiempo, creyentes y no creyentes, que ahora están sanos en sus hogares. Y aquellos que padecieron también. Dios todo soberano tuvo parte, tuvo control en todo esto. Su mano estuvo sobre todo esto. Usted, amigo, ahora piense entonces en cuántas veces ha alzado su voz a Dios rogando por algo específico. Tal vez rogando a Dios de que le sane, ¿verdad? Como mencionábamos, de una enfermedad tal vez similar, así como lo hicieron estos leprosos. Rogándole a Dios, oh Padre, ayúdame, protégeme del COVID. Rogando tal vez por sus familias, por sus hijos, rogando por su matrimonio, rogando por su trabajo, y así sucesivamente puede pensar en cualquier petición que ha elevado a Dios. Ahora la pregunta es, y cuando Dios en sí hace ese milagro en su vida, ¿qué pasa después? ¿Cómo actúa usted después? Sigamos en el pasaje y miremos cómo actuaron estos leprosos. Miremos lo que pasó con nuestros 10 leprosos que recibieron este milagro de Dios. Continúa diciendo, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Qué cosa, ¿verdad? 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. 9 de ellos se completamente desaparecieron. Estos 9 utilizaron a Jesús ¿para qué? Para obtener lo que ellos querían. Y cuando Jesús, el Maestro misericordioso, les otorga la salud, se desaparecieron.
Se olvidaron de él, se esfumaron. ¿Serán así las personas de este mundo? ¿Seremos así nosotros? ¿Es así usted, amigo, oyente que nos escucha? Que después que Dios sí le llega a contestar su ruego, se va por allí actuando como que él en realidad no merece crédito de nada, como que él no hizo nada. Esto es algo en el cual usted tiene que meditar. 9 de estos hombres hicieron así. Actuaron como que Jesús no hizo nada. ¿Se contaría usted como uno de ellos? Es algo en realidad que tiene que analizar. Ahora, pensando en estos hombres, traté como de analizar la razón por la cual ellos en realidad no regresaron. Me puse tal vez a pensar, pucha, ¿qué cosas pudieron afectar de que ellos regresaran a Jesús? Pensé y estuve un buen tiempo en esto. Dije, bueno, ¿qué pudo ser más importante que regresar a darle gracias a Jesús? O a venir otra vez y hacer como este samaritano hizo. Y después de pensar en esto un poco, en realidad, es uno en realidad deduciendo, ¿verdad? Porque la Biblia no lo menciona. Pero después de pensar esto un poco, en realidad estos hombres habían estado separados de su tierra, como habíamos mencionado, por mucho tiempo. Puede que haya sido un mes, 2 meses, años, algunos de ellos, apartados de sus familias. Tal vez algunos tenían esposas que habían dejado o hijos que habían dejado o padres que ya eran viejos que por su enfermedad tuvieron que también dejarlos. Por eso solo me viene a la mente en sí algo tan importante que sería tal vez las familias, la familia, las amistades, fueron la causa por la cual estos hombres no regresaron. Estaban tan contentos después de que el sacerdote les dice y les declara limpios, estaban tan contentos que corrieron a su tierra y a sus familias. Y si lo pensamos humanamente, esto está bien, ¿verdad? En cierto sentido. Pero cualquiera haya sido la razón por la cual no lo hicieron, cualquiera haya sido la razón por la que ellos decidieron seguir su camino, esa razón le costó a esos 9 hombres algo más importante que su salud física. Esa razón, cualquiera haya sido, le costó a esos hombres algo mucho más importante que el ser sanados de su lepra. Les costó la salvación de sus almas. Continúa el versículo, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este pasaje vemos que hay una clara distinción, una gran diferencia entre que alguien sea sanado y que alguien sea salvado. Repito, hay una gran diferencia en que alguien sea solamente sanado y que alguien sea salvado. El Dios de milagros que habíamos mencionado antes, que estuvimos leyendo el canto y todo eso, este Dios de milagros misericordioso sanará cualquier enfermedad física, cualquier enfermedad mental, cualquier problema familiar, cualquier problema de trabajo a toda persona en este mundo. Con tal que sea parte de su soberanía, Él lo va a hacer. Sus milagros de este Dios todopoderoso se expanden a toda la humanidad. Pero quiero que escuche bien. Pero este Dios solo salvará
a todo aquel, a toda persona que viene a los pies de su Hijo Jesucristo. Dios solo salvará a personas que vienen a los pies de su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3, 35 a 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Los 10 leprosos fueron todos sanados de su lepra, pero de ellos solo uno recibe la salvación. Creyó en el Hijo de Dios y recibió la vida eterna. 9 de ellos recibirán la ira de Dios por rehusar a su Hijo. Uno de ellos estará en la eternidad con Dios, mientras que 9 de ellos disfrutarán de su sanidad física en este mundo, pero pasarán una eternidad en el lago de fuego que es el infierno, por haber rechazado al Hijo de Dios. Ahora, amigo oyente que nos escucha, ¿qué hará usted? ¿Continuará gozando solamente de los beneficios temporales de la misericordia de Dios mientras vive aquí? ¿O vendrá delante de Jesús y entregará su vida a Él para añadir a estos beneficios, a estas bendiciones que tenemos aquí temporales en la tierra, añadir también una salvación eterna? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Qué le detiene a venir a Él? ¿Qué le detiene? ¿El qué dirán de sus amigos y familiares? Ya mencioné que si la familia fue la razón por la que estos 9 y las amistades no vinieran a Jesús, ¿qué les causó esto? De que perdieran la salvación, de que perdieran el perdón de sus pecados. Fue el peor error de sus vidas. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué le detiene a venir a Él? ¿O estará pensando, bueno, soy joven, tal vez lo haré después, más tarde, mañana, otro día, ahora no? Bueno, Santiago nos dice lo siguiente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos, ¿verdad? Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. ¿Verdad? ¿Qué le detiene? Si lo deja para mañana, el mañana no es seguro. ¿Es el temor? ¿Las dudas? Cualquiera sea su excusa, no va a ser más importante que su vida eterna. Cualquiera sea la excusa, no va a ser más importante que la vida eterna. Si hay alguna persona en esta noche que en realidad ha comprendido la necesidad que tiene de venir a Jesús, que conoce que para recibir el perdón de sus pecados, en realidad tiene que venir a Él y solo por Él es que puede recibir esta salvación y vida eterna. Si hay alguien que quiera aceptar este regalo de Dios, esto es lo que debe de hacer. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Tenemos que arrepentirnos de los pecados.
Tenemos que arrepentirnos de creer que somos personas buenas delante de Dios. De que todo lo que hacemos aquí es suficiente para en realidad tener paz con un Dios eterno, con un Dios que es santo, santo, santo. No lo es. Tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer que sus pecados le han que apartado, le han separado de Dios. Tiene que pedir perdón por todos ellos y apartarse de que de no volver a cometerlos otra vez. Y lo más importante, creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Dice Romanos 19 que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Efesios 2:4-5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En esta noche, amigos oyentes, se les invita a buscar de Jesús. Se les invita a creer en Él y a aceptarle como Señor, como Salvador de su vida. Este es el recibir la bendición de Dios que va a ser para una eternidad. Dios es misericordioso y Dios contestará de acuerdo a su soberanía muchas peticiones aquí en esta tierra. Muchas veces aún con el propósito de buscarle a usted. Pero llegará el tiempo en que ese Dios misericordioso se volverá en un juez y él juzgará a todas las personas por todo lo que han hecho. Y en realidad lo único que nos puede salvar es de que esté nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Y esa forma de hacerlo es recibiendo a Jesucristo como Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.